El Señor ha puesto en mi corazón en este día una palabra que va a hablar un antes y un después. Va a hablar una palabra que la condición del hombre Él cuando te llama, va a haber un cambio. Dice que la condición que en la que tú estás viviendo no es la posición que Dios quiere que tú tengas. Eso no quiere Dios. Que tu presente no defina tu futuro. Amén. Y el Señor me daba como tema en este día para nosotros. Dice: el Rey te mandó a llamar. Ese es el título que, con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo vamos a llamar. El Rey te mandó a llamar. Y la base bíblica en la cual nosotros vamos a enfocar este tema, vamos a hablar de un hombre que era nieto de un rey, hijo de Jonatán, Mefiboset, a quien le pertenecía el trono después de que ellos dejaran esa posición. Le tocaba a él, pero Dios tenía preparado a un muchacho que fue sacado detrás del redil y lo constituyó rey. Pero antes de todo eso, vamos a hablar de un hombre, como les dije, que era un príncipe y vivía en una tierra olvidada, en una tierra donde no había nada, no había ni bendición, había escasez, y él tuvo un refugio ahí. Este hombre se llamaba Mefiboset, y lo encontramos en el libro de 2 de Samuel capítulo 9, y vamos a hablar de Mefiboset, y de ahí vamos a continuar hablando de muchos hombres en la palabra que tuvieron un antes y un después, donde estaban ellos abandonados en un momento donde no parecía que no iba a pasar nada en ellos, pero la presencia de Dios se manifestó en ellos. La gracia de Dios se manifestó en ellos, y Dios los rescató, Dios los sacó y los hizo merecedores de la gracia. Los llamó, así como a nosotros nos ha llamado el Señor. Así llamó a aquellos que vamos a ver a través de la palabra lo que Dios quiere en nosotros. Amén. Como dice 2 de Samuel capítulo 9, vamos a leer esta escritura y de ahí nos vamos a basar lo que Dios quiere en nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 de Samuel 9 del 1 al 8. Dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Sabemos que David y Jonatán hicieron un pacto a ellos, de que uno a otro cuando muriera se iba a hacer a cargo de su familia o de su descendencia. Y cuando David ya fue rey, se acordó de ese pacto que había hecho con Jonatán, y dijo, y como le decía, de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba así, Siba, al cual lo llamaron para que viniese delante de David. El rey dijo: ¿eres tú Siba? Y respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodobar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodobar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires
a un perro muerto como yo. Vemos aquí en la escritura cómo se consideraba Mefiboset. Él decía que era un perro muerto, porque muchos años habían pasado en el olvido, en el anonimato. Nadie sabía de él quién era, solo Siba, porque estaba en la casa del rey, porque Siba había servido anteriormente a Saúl. Pero vemos cómo Dios hizo misericordia a través de David con él, y así Dios ha hecho con nosotros. Yo recuerdo en mis años, también yo andaba así, perdido en el mundo, y todos hemos venido de una parte donde no conocíamos a Dios, pero Dios sí nos conocía a nosotros. Dios, como dice en el libro de Jeremías: te escogí, mío eres, te puse nombre. Somos hijos de Dios, somos herederos del trono de la gracia a través de la sangre del Señor Jesucristo, cuando nosotros aceptamos al Señor. Y el Señor nos llama a nosotros. ¿Cómo nos llama? Yo me recuerdo cuando yo acepté al Señor en el 1998, en un mes de octubre. Yo escuché una palabra de un siervo, y Dios me hablaba en mi corazón, y mi corazón latía fuertemente, pero yo dije: aquí no me cogen. Pero Dios es tan bueno que te detiene, y yo me recuerdo que el siervo, él me dijo: hoy es el día de que entregues tu corazón al Señor. Y siempre, como nosotros como hombres tenemos una excusa, nos excusamos delante de Dios, pero Dios conoce el corazón de cada uno. Y yo le dije: no estoy preparado para esto. Y él me dijo: no hay necesidad de estar preparado, solamente abre tu corazón y Él entrará a tu corazón. Y dice la palabra que Él se sentará contigo y tú con Él, y juntos comerán. Y así fue, hermano. Yo abrí mi corazón y dije: Señor, heme aquí. No sabía lo que me deparaba el futuro, y doy gracias a Dios que yo no siendo nada, como dijo el apóstol Pablo, dijo: siendo yo un abortijo, Él me eligió. Siendo yo un pecador, siendo yo un alcohólico, de todo. El humano era eso, pero en Dios no. Dios tenía preparado otra cosa para cada uno, y lo tiene para ti y para todos los que estamos aquí. Porque somos, como dice la palabra, la niña de sus ojos. Somos algo especial para Dios. Somos esa perla por la cual Jesús descendió y nos rescató. Por eso estamos hoy aquí. No porque nos merecíamos, porque nosotros no éramos merecedores de la gracia. No lo éramos. Pero desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, que Dios ya nos predestinó, ya nos llamó, ya nos escogió para que este día, hoy 28 de septiembre, podamos estar aquí alabando y glorificando el nombre de Dios. Amén. Y a través de esta palabra que traigo, vamos a hablar de varios hombres de la Biblia, los cuales tuvieron un proceso fuerte, podemos decir, hasta que Dios lo llevó a sentarse junto a Él, o lo levantó de una forma que nadie se imagina, porque solo Dios hace ese trabajo. Amén. Vamos a hablar de un hombre, vamos a hablar de José. Todos conocemos la historia de José. ¿Quién fue José? José fue el hijo de Jacob, fue el hijo de la mujer, de la esposa amada, porque dice que Jacob amó tanto a Raquel, pero en su tiempo Raquel era estéril, pero Dios le dio un hijo. Y tanto daño hizo Jacob cuando amó tanto a José, que sus hermanos tuvieron envidia de él y llegaron a odiarlo. Y dice la palabra en Génesis del 37, de capítulo 37 al 50, narra la historia de José. ¿Qué es lo que pasó, José? Cuando dice que un día
Jacob lo mandó a ver cómo estaban sus hermanos al campo. Y llegó José, porque José era un niño que desde joven recibía sueños y visiones de lo que le iba a deparar el futuro. Pero él no lo entendía, ni los padres ni los hermanos entendían los sueños de José. Pero Dios lo estaba preparando para algo grande. Así Dios te está preparando para algo grande, jóvenes, hoy en día. Dios la está preparando para algo grande a ustedes, que se levantarán con poder y dirán: así dice Jehová. Porque la palabra de Dios estará en continuo en su boca, para darle la palabra de levantamiento, de aliento y de vida a aquellos que necesitan, aquellos jóvenes que necesitan, aún en las escuelas de ustedes. Amén. Y vemos cuando José llega donde su hermano, había un hermano que lo odiaba tanto y procuró matarlo, deshacerse de él. Pero hubo otro hermano que dijo: no derramaremos sangre nuestra, y prefirieron venderlo. Y fue vendido y llegó a Egipto. Y cuando llegó a Egipto, llegó a la casa de Potifar. Y había una mujer ahí calenturienta, vamos a decirle, que quiso abusar de él. Pero era tanta la fidelidad de ese joven, como le digo a la joven de hoy en día, sea la fidelidad de Dios en ustedes para con él. Él dice que salió corriendo desnudo. ¿Y qué pasó? Fue preso por injuria, por mentira de una mujer. Y durante la prisión que él estuvo, pasó muchos procesos. Igual fue latigueado como Jesús, fue abofeteado, fue maltratado, fue vituperado. Pero juntamente con él, al tiempo, fueron dos presos, el panadero y el copero del faraón. Y un día él se levanta y lo ve angustiado, porque habían tenido sueños también. Y él era un intérprete de sueños, José. Y le da la interpretación a ellos dos del sueño. Y le dijo al copero: cuando estés delante del faraón, acuérdate de mí. Y después de ese sueño también, hermano, vemos que pasó otro tiempo José en la cárcel, hasta que el faraón tuvo un sueño, dice. Y José fue a la presencia, fue llamado José delante de la presencia del faraón. Y José, a través de lo que Dios le dio, pudo interpretar el sueño del faraón. Y el faraón dijo: ¿habrá otro hombre como él, sabio? ¿Y qué pasó después de eso, hermano? De Dido, esclavo, prisionero, llegó a ser el segundo de Egipto. Fue gobernador. Y así Dios hace a veces. Si vemos el antes de José, vemos el después, a donde Dios lo llevó. Y muchas veces nosotros como hombres, como humanos, renegamos los tratos de Dios. ¿Por qué me pasa esto? Estoy sin trabajo, estoy sin... Pero Dios está haciendo algo, está trabajando en cada uno de nosotros, porque nos va a llevar a otra dimensión, nos va a llevar a otra posición, nos va a llevar a que seamos dueños de empresas, seamos grandes en el reino de Dios. No por nosotros, sino por Él y para Él. Amén. Entonces vemos cómo hubo un antes y un después. Así ha sido en nuestra vida. Ha habido un antes y un después. ¿Y por qué? Porque el Dios nos manda a llamar. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores ya tenía preparado esto para cada uno de nosotros. Amén. Vamos también en el libro, vamos a ver de una mujer que rompió una maldición. Dice en el libro de Deuteronomios 23, de 3 al 6, dice: Dios dio un decreto a un pueblo moabita, que ninguno de ese pueblo entrará al reino de Dios. Pero hubo una mujer que hizo la diferencia. Esa mujer se llama Ruth. Amén. Esta mujer Ruth, dice que era una moabita que se casó con los hijos de Noemí. Pero Noemí con su esposo salieron porque en aquel tiempo hubo una hambruna.
en el pueblo. Entonces salieron a buscar, dice, comida. Pero dice que con el tiempo murió el esposo de Noemí y murió el esposo de Ruth, y Orfa era la otra nuera de Noemí. Y en el transcurso de la vida de estas tres mujeres, Noemí le dice a sus nueras que cada una las bendijo y las despedía para que vayan, regresen a su tierra y vuelvan a tener familia, vuelvan a casarse. Pero esta mujer Ruth hizo la diferencia. Dijo: no te dejaré. Ahí vemos la fidelidad de una nuera con su suegra. Vemos la fidelidad de un Dios con una mujer. ¿Qué hizo esta mujer? Dijo una frase que impactó, y por eso está escrito en la escritura. Dice, la frase que Ruth declaró sobre Noemí, le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Una mujer moabita hizo esta declaración a su suegra Noemí como una muestra de lealtad y devoción, decidiendo acompañarla y unirse a su pueblo. Y vemos cómo esta mujer, antes de hacer esa declaración, había sido de un pueblo maldecido por Dios, por cuanto este pueblo no dio alimento al pueblo de Israel. En un tiempo no le dio panes, como dice la palabra. Pero esta mujer hizo una diferencia. Así tenemos que ser nosotros, una diferencia con el mundo. Como dijo, en el mundo vivimos, pero no somos del mundo. Somos escogidos por parte de Dios. Amén. Y vemos cómo esta mujer decidió hacer algo. Y de esta mujer, Ruth, vemos la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. De un pueblo pagano sacó una descendencia de Jesús. También vemos en la palabra a otra mujer, que era una mujer que vemos de Jericó. Habla de Jericó, una ramera llamada Raá. Dice que cuando los dos espías fueron a ver cómo era Jericó, y ellos huyeron, y ella los escondió, dice, en el tejado de su casa. Y ellos le dijeron a Raá lo que iba a acontecer con Jericó. Y por cuanto esta mujer decidió ayudar a los dos espías, ellos le dijeron que ella iba a ser salva, ella y su familia, y que la señal que que debería poner ella para que el pueblo de Israel no atacara era que ponga un cordón de la ventana. Y vemos cómo cuando Israel entró y destruyó Jericó, lo único que quedó en pie fue la casa de ella, porque todas las murallas cayeron. Así tienen que caer las murallas que se interponen en tu vida hoy en día. No sabemos qué muralla tú tienes, pero debes de caer esas murallas también. En el nombre de Jesús caen. Y vemos cómo de ahí Dios saca la descendencia. Vemos una prostituta, vemos una mujer que no era del pueblo de Dios, hizo un pacto. Y vemos ahí en la escritura, en el libro de Mateo capítulo 1, la genealogía de Jesús. Y ahí se encuentran estas dos mujeres que hicieron historia anteriormente y hoy en día son reconocidas en la palabra como unas mujeres que abrieron su corazón para algo, para un final. Amén. Y vemos ahí también en estas dos mujeres un antes, qué es lo que eran ellas y qué es lo que son hoy en día ellas. Amén. Una ramera y una desechada que cambiaron la historia para bien. Amén. También vemos en el libro de perdón, vemos en el libro de Primera de Samuel de un joven, hablé anteriormente,
Hablábamos de David, que dice que cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí a escoger a un rey, y dice que Samuel vio a todos los hijos de Isaí vigorosos y dijo: este es el rey, este es el rey. Y tenemos que tener cuidado, hermano, porque la palabra dice que Dios no ve como ve el hombre. Nosotros vemos la apariencia del hombre. Oh, qué bonito, wow, qué maravilla esa muchacha, qué maravilla ese muchacho. Pero dice la palabra que Dios ve el corazón. Dios ve el corazón de cada uno. Y el profeta le preguntó a Isaí: ¿no hay otro hijo que tú tengas ahí? Y era David, que estaba atrás en el campo con las ovejas. Y lo mandó a llamar y le dijo que no se haría el sacrificio hasta que no llegue el escogido de Jehová. Así tú eres un escogido de Dios. Eres un escogido de Dios. Y esta palabra te la envío para que te pongas a cuenta con Dios y digas a Dios: heme aquí. Y David fue llamado, y David fue ungido con aceite. Pero también David pasó un proceso, que David más o menos tenía unos 15 años cuando fue ungido. Pasaron muchos años para llegar al reinado, pero aún ahí en ese proceso que David tuvo que pasar, Dios lo moldó, así como nos hace nosotros. Dios nos amolda a lo que Él quiere que nosotros seamos. Él nos coge como el barro entre sus manos y nos empieza a dar forma, y nos empieza a cambiar, y nos empieza a cambiar día a día, porque Dios cambia de adentro para afuera, porque Dios empieza en el corazón de uno, no en la cara bonita que yo tengo, no en la cara bonita que tú tienes, es en el corazón. Y de ahí se va a reflejar la presencia de Dios en tu vida, y vas a hacer la diferencia afuera, porque muchos dirán: wow, tú tienes algo diferente, tienes un brillo, tienes una gracia. Y lo que tenemos que decir es que la presencia de Jehová está sobre mí. Dios vive en mí, en mi corazón, y eso tenemos que decirlo día a día. Hermanos, la presencia de Dios more en nosotros día a día. Amén. Y vemos como el proceso de David hasta que llegó a ser rey. Aún siendo rey, él pasó cosas también. Vemos como el hijo se levantó contra él. Vemos cosas así. El que derribó al gigante ya lo había preparado desde joven, desde niño. Así eres tú, joven. Dios te está preparando desde tu juventud para que el día de mañana te levantes y con el poder del Espíritu Santo puedas decir: así te dice Jehová, porque eres un vaso de honra para Dios. Amén. Vamos a hablar también de unos jóvenes, como aquí estamos, todos somos jóvenes delante de Dios, pero hay unos que son más jóvenes. Amén. Vamos a hablar de 4 jóvenes en el libro de Daniel. Vamos a hablar de Daniel. ¿Quién fue Daniel? Daniel fue un joven que fue llevado a Babilonia, como quien dice extraditado, como quien dice preso, como quien dice cautivo. Y dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día. Y tú sabes que cuando tú le sirves a Dios, el enemigo se va a levantar con todo contra ti. La envidia, el celo y todo eso se va a levantar, porque te ve a ti de una forma diferente. Y en aquellos tiempos unos hombres se levantaron a dar una ley diciendo que el que ore a Dios y no adore al rey sea echado a la fosa de los leones. Y eso pasó con Daniel en el tiempo del rey Darío. Pero
Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón, que no iba a permitir que nadie te haga daño. Aunque Daniel fue echado en el foso de los leones, Jehová envió al ángel de él y le cerró la boca a los leones, y no tuvo ningún rasguño, no le hicieron daño. ¿Por qué? Porque él dijo: aunque me maten, no adoraré al hombre, sino al Dios que me dio la vida, al Dios que me escogió. Así tenemos que ser nosotros, dar la vida por Él, darnos por Él y para Él. Y vemos que al otro día el rey Darío se levantó con un temor, pensando que Daniel había muerto en el hocico del león, pero sabemos que Dios cogió así y le cerró. Y por cuanto esos hombres habían hecho daño a Daniel, o quisieron hacerle daño a Daniel, ellos mismos junto con su familia fueron echados a los fosos de los leones. Así va a ser Dios contigo, que a tus enemigos los va a echar lejos de tu presencia, porque nadie tocará a la niña de sus ojos, que eres tú, soy yo. Nadie tocará a su pueblo, porque esa es la promesa que Dios hizo, que nadie tocará tu morada. Se levantarán 1000 y 10,000, mas no prevalecerán, porque la diestra de Jehová estará contigo. Amén. También vamos a hablar de los 3 amigos de Daniel: Cedrá, Mesach y Abednego. Eran unos jóvenes también, igual que Daniel. Y recordamos la historia cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua para que todo el pueblo adoren a esa estatua, y que al sonido del tamboril, de la bocina, de todos los instrumentos, se postren delante de esa estatua. Ellos 3 decidieron no postrarse, porque sabían a quién adoraban, sabían a quién servían ellos, y sabían quién los iba a rescatar. Y dijeron: aunque nos echen en el horno de fuego, no adoraremos tu estatua. Porque ellos tenían la convicción, y ellos estaban seguros de que Jehová enviaba el ángel suyo y lo rescataba del horno de fuego. Y vemos antes que ellos, vemos cómo fueron echados al horno de fuego. Pero el rey, cuando se levantó, dijo: no echamos a 3 en el horno. Veo un cuarto parecido al Hijo del Dios viviente. El mismo de Jesús descendió y danzó con ellos dentro. Así mismo Jesús va a descender y te va a defender de toda cosa que el enemigo quiera hacer contra ti, porque nada prevalecerá en contra tuyo, porque Él prometió, como dijo su palabra: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa que tenemos, que Dios está con nosotros día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Aun cuando dormimos, Él está con nosotros, porque dice que Él guarda nuestro sueño, porque Dios nunca duerme. Dios nunca duerme. Él siempre está atento a ti, porque aún el latido de tu corazón Él lo escucha. Dice que Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce la palabra antes que salga de nuestra boca, lo que vamos a decir. Ella lo conoce. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Porque en el libro de Génesis dice la palabra: hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros. Estaba hablando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La divina Trinidad se está hablando a sí mismo para nosotros, y nos formó y nos creó, como dice la palabra. Desde el vientre de nuestra madre nos vio y nos escogió y nos puso nombre. Amén. Vamos a hablar también de un hombre que caminó con Jesús, estuvo al lado de Jesús caminando. Como vemos que cuando Jesús caminaba sobre las aguas, siempre en la iglesia va a haber alguien que es muy, podemos decir, almático o muy ímpetu, y que vamos a hacer esto, y que corre aquí para allá. Y así era Pedro. Cuando lo vio a Jesús caminar, le dijo: si tú eres Jesús, mándame a que yo camine en las aguas.
Jesús le dijo, ven. Pero ¿qué pasó con él? Que un momento quitó la mirada de Jesús y empezó a hundirse. Hermanos, si nosotros quitamos la mirada en Jesús, empezamos a hundirnos también como Pedro. Pero cuán grande es el amor de Dios, que dice que Jesús extendió la mano y lo sacó. Porque a Pedro le falló la fe en ese momento. Que nuestra fe no falle, hermano. Que nunca falle nuestra fe, para que su nombre sea glorificado. Y vemos también aquí, hablando de Pedro, cuando Pedro estaba, dice que fue encarcelado, estaba atado, como quien dice, con cadena y todo eso. Pero siempre Dios a sus hijos va a enviar un ángel para que te saque de ese rollo o de esa prueba que tú estás pasando. Y dice que el ángel llegó, lo tocó por un lado y le dijo, ciñete tu sandalia y vamos afuera. Y vemos la condición de Pedro, que estaba dormido. No estaba haciendo nada, no estaba ni orando, porque afuera estaba la iglesia orando por él. Y por la fidelidad de Dios, que cuando una iglesia ora por ti, Dios se pone de manifiesto, hace el milagro que tú necesitas. Aunque estemos durmiendo, Dios en su fidelidad va a enviar el ángel para rescatarte. Y eso pasó con Pedro. Y dice que Pedro, él no creía, él pensaba que era un sueño, una visión lo que estaba viendo, hasta que salió a la calle y dijo, ciertamente Jehová envió a su ángel. Así mismo va a ser Dios a enviar su ángel en nuestras necesidades que estemos pasando. No te enfoques en tu necesidad, enfócate en Dios, que Él es el que va a extender su mano para rescatarnos. Amén. Y no seamos como Pedro, no nos pongamos a dormir, no seamos perezosos, seamos como Pablo y Silas. También dice que ellos estaban presos, estaban al final de una cárcel con varias gente ahí cuidándola. Pero si vemos una diferencia entre Pedro, Pablo y Silas, Pedro durmiendo, Pablo y Silas adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios se puso de manifiesto en ese momento. Y dice que un terremoto sacudió la tierra y las puertas de las cárceles, las cadenas fueron rotas. Pero ¿qué pasó? Cuando escuchó el carcelero que se rompieron todo eso, el carcelero desenvainó su espada y se iba a matar, porque esa era la ley. Si se escapaba un preso, él daba su vida por ese preso. Pero hubo un hombre que le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Él sabía quién era para Dios. Y cuando llegó el carcelero, le dijo, él y su familia, dice que le sirvieron a Dios, entregaron su vida, porque ellos vieron de manifiesto lo que había en Pedro y Silas, pero que Dios estaba con ellos. ¿Y qué pasó? En ese antes que estaban presos, el otro día se promulgó la ley que los dejaran salir. Y ellos salieron y siguieron predicando la palabra de Dios. Siguieron anunciando el evangelio, porque para eso nosotros hemos sido llamados, para anunciar las buenas nuevas de salvación a todo aquel y a toda criatura que necesitan ser salvos. Amén. Y vemos hemos hablado de varios personajes en la palabra. Hablamos de José, hablamos de David, hablamos de Ruth, Rahab, Pedro, Pablo, Silas, y hay otros también que pasaron, tuvieron un antes y un después. Pero vamos a hablar de un hombre que él siendo rey se hizo igual a nosotros. Él descendió, dice. Él descendió y moró en medio de nosotros. Y vamos a ver lo que habla
Isaías 53. Esta frase dice que Isaías 53 nos habla de Jesús. Dice que menospreciado, sin rostro, golpeado, todo eso, sin parecer, para que lo deseemos. Él pagó un precio que ni tú ni yo estábamos dispuestos a pagar. Porque yo recuerdo de los latigazos, yo traigo en memoria esto, los latigazos que Jesús recibió, yo no podía haberlo resistido, ni el primero. Porque aun cuando mi mamá me pegaba, salíamos chillando y corriendo para que no. Pero cuánto más Jesús dice que Él padeció de todo, pero Él tenía su mirada fija a dónde iba a ir, por qué Él había descendido. Y vemos a Jesús en el libro vemos a Jesús en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él fue vituperado, fue maltratado, escupido, bofeteado, fue de todo, fue azotado. Y Él cargó la cruz que tú tenías que cargar. Él la cargó por ti y por mí. Hace un tiempo el Señor me dio la oportunidad de ver una predica de la cruz. Ahí vemos todo lo que es la cruz. Y Él la cargó, ¿por qué? Porque no era la cruz en sí, era el amor de Dios para ti y para mí, para una generación, para un pueblo, para la humanidad. Él se hizo pecado por ti y por mí. Y vemos como cuando toda la cruz, Jesús dice, consumado es. Vemos cuando estaba así Jesús y expiró, dice. Y vino un hombre y lo sepultó. Pero dice que en 3 días Él descendió a lo más profundo. A lo más profundo dice que descendió y dijo esta frase: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Entonces le quitó las llaves de la muerte, porque nosotros seremos un día redimidos y seremos levantados a través del Espíritu de Dios y llegaremos a morar con Él en una eternidad. ¿Para qué? Para adorarle. ¿Para qué? Para ver al Rey de Reyes y Señor de Señores sentado a la diestra del Padre, recibiendo también la adoración. Porque para eso hemos sido llamados, para adorarle, para exaltarlo. Porque tenemos que reconocer qué es lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Por amor, porque Dios te ama. No ve tu condición, no ve lo que tú hagas. Él te ve con amor. Te ve como su niña de sus ojos. Así nos ve a cada uno. Y vemos como Jesús, un antes, un presente cuando Él estuvo en la cruz, y un después cuando fue levantado, dice, y ascendió, dice, y se sentó al lado del Padre. Recordemos, hermanos, de donde Dios nos sacó día a día, que no nos olvidemos cuando Dios extendió su mano y nos trajo para que le sirvamos, nos trajo para que seamos hijos suyos, nos trajo para que seamos reales sacerdocios para Él, porque Él se merece toda gloria, Él se merece toda honra, Él se merece toda exaltación de nosotros, hermano. A Él tenemos que servirle de corazón. Por eso dice la palabra: hijo mío, dame tu corazón, y Él te lo va a cambiar. No importa si tu corazón ha sido duro, no importa las heridas que tú tengas en tu corazón, Él las va a sanar. Él las va a sanar. Porque el Hijo le dijo al Padre: todo lo que me diste, ninguno se perdió. Ahí entraste tú y yo. Solo se perdió el hijo de la perdición. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Vivir para Él, honrarlo a Él. Como decía el hermano, el pastor Enrique hace un rato,
Lo que tenemos no es de nosotros, es de Dios. Aún los hijos es de Dios. Y si tú tienes un carro pagando, perdóname que te diga, no es tuyo, es del banco. Porque si tú dejas de pagarlo, el banco te lo quita. Pero podemos decir, Señor, tú me diste la oportunidad de comprarlo, ayúdamelo a mantenerlo. Si no pago una casa, hermano, yo no puedo decir, esta es mi casa, venga a ver. Que no nos pase lo que le pasó a aquel rey que llevó a aquel hombre y le enseñó todo lo que tenía. Que no nos pase eso como hijos de Dios. Que digamos que todo lo que tenemos es de Dios porque Él nos los dio. Que no digamos, esta es mi casa y si tú no la pagas 3 meses te la quitan. ¿Era tu casa o no era tu casa? No era. Y yo le digo como testimonio, así me pasó a mí hace unos años. 2 carros, dejé de pagar y se lo llevó. Y yo decía, estos son mis carros. Pero ¿qué pasó? Lo dejé de pagar y el banco se lo llevó. Pero hoy doy gracias a Dios que Dios me ha bendecido con 2 carros y seguimos adelante. Porque no nos debemos parar en ningún momento viendo las pruebas, sino ir más allá con Dios a donde Dios nos quiere llevar. Amén. Ponte de pie, hermano, vamos a orar. Esto es lo que Dios quiere. Olvida tu pasado y vive tu presente. Que con Dios, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortaleces. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, he dado tu palabra. Que esta palabra que tú has escogido el día de hoy, Señor, que en un día en meditación veamos lo que antes éramos, Señor, y que hoy veamos lo que tú quieres que seamos, Señor. Somos hijos tuyos, somos ovejas de tu prado, Señor. Somos real sacerdocio, Señor. Bendice a tu pueblo y bendice a aquellos que se han conectado a través de las redes sociales, Señor. También enviamos bendición, Señor, para que seas tú con ellos, Señor, revelándotele día a día, Señor. Que tu palabra sea de continuo en su boca, Señor. Y que ellos un día pueden decir también, Señor, heme aquí, entrego tu corazón, mi corazón te lo entrego a ti, Señor. Para que tú trabajes en él, Señor, y pueda dar el fruto que tú quieres que demos. En el nombre de Jesús, amén y amén.